Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Voy a iniciar con una oración para poder continuar con nuestro estudio. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por este día que tú nos has permitido, Señor. Te entregamos este tiempo. Gracias por mis hermanos que están aquí conectados. Te pedimos que nos dé sabiduría. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Recordemos que este video o estas reuniones de Zoom quedan grabados para que ustedes puedan verlas nuevamente o poder otra vez meditar en esto o anotar algo que se les haya ido. En esta sesión número 2 vamos a ver acerca de estas sectas. Las sectas de los testigos de Jehová, de los mormones, y vamos a hablar algo acerca de el catolicismo romano, ¿no? Pero para empezar, necesitamos definir qué es una secta y qué es como una religión, porque en la mañana hablamos acerca de las religiones más importantes del mundo, las religiones que son más importantes. Y ahorita estamos hablando de una secta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay varias, ¿no? Pero las más importantes es que la religión es un sistema de creencias más amplio, es un sistema de creencias que conlleva muchas cualidades tanto de organización como de personas. Entonces, las religiones son miles de personas, miles, hasta millones de personas. Vimos como, por ejemplo, el Islam tiene 1.3 billones de personas. Este mormonismo, estos testigos de Jehová, no pasan las 500,000 personas. Quizás el mormonismo ha crecido un poco más, como 700,000, pero siguen siendo pocas en comparación a otras religiones, ¿no? Entonces, su estructura organizacional es más pequeña. Las personas que siguen a estos grupos son menores y sobre todo las sectas salen de una religión ya estructurada como producto de algún conflicto, de algún problema y quieren conservar cierta línea religiosa, pero cambian ciertos estatutos. Entonces, tanto los mormones como los testigos de Jehová salen ¿de dónde? Del cristianismo. Por eso se les llama sectas. Es un grupo pequeño y salen de una religión mayor, más completa, más compleja, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con los mormones y este tiempo va a ser más sencillo, ¿no? Sin tantos incisos, ¿no? Como en la mañana de la historia, la dieta, la vestimenta, las estructuras, rituales, porque aquí es más sencillo, porque es una estructura más como la iglesia cristiana, ¿no? Pero es importante analizar la historia. Y la historia tanto de los mormones como de los testigos de Jehová, si yo ahorita se las platicara sin decirles, esta es la historia de los mormones o esta es la historia de los testigos de Jehová, si yo nada más se las platicara, ustedes van a decir, oye, ¿y de dónde sacas esas cosas, no? ¿O cómo es posible que haya pasado eso? Se las voy a platicar de manera resumida, no va a aparecer todo en pantalla, pero se van a dar cuenta que estas personas tenían muchos problemas también existenciales, emocionales. ¿Y cómo es posible que gente así haya alcanzado este grado de impacto para otras personas? Entonces, la iglesia mormona fue fundada, y es lo importante en esto, por José Smith o Joseph Smith. Por lo regular se conoce como José Smith, en el año de 1830. 1830. Y este José Smith es todo un caso. Les voy a platicar un poco de su trasfondo, de su historia. José Smith tenía padres, sobre todo su padre, porque su mamá cuidaba más el hogar, a sus hijos, pero su padre era un campesino. Pero era un campesino que no le iba muy bien y que tampoco tenía muy buena reputación. Y les voy a decir por qué. Su papá, la mayoría del tiempo, o sea, lo ocupaba en sembrar cosas, pero la mayoría del tiempo la ocupaba para buscar tesoros. Uno de sus pasatiempos era poder encontrar tesoros y tenían como de esas especies como de rastreadores, ¿no? Que estaban buscando metal. Ya en ese tiempo,
se estaban haciendo estas pruebas para esos detectores de metal. Y entonces a él le encantaba buscar tesoros, iba y excavaba y hacía muchas cosas, y el tiempo que necesitaba, ¿no?, invertir para poder tener el sustento, el dinero, pues no, simplemente no se podía. Como les iba muy mal económicamente, tienen que irse a un pueblo todavía más chiquito, más lejano, sin que hubiera tanta competencia en el producto del campo. Entonces se van a otro lugar cerca de Nueva York y ahí su padre empieza poco a poco a hacerse un poco más como del recurso económico, ¿no?, de dinero. Sin embargo, él sigue queriendo encontrar tesoros. ¿Y qué creen que le inculca a sus hijos? José Smith, que era el mayor, le encanta este pasatiempo de poder encontrar tesoros. Y él se la pasó también casi toda su vida, según lo que reportan la historia, ¿no?, o personas cercanas a él, siempre andaba buscando de casa en casa algún lugar con su tipo detector de metales en donde él poder sacar tierra para ver si había algo. Entonces, si se dan cuenta, tanto su papá como él tenían esta idea de queremos buscar un tesoro para hacernos ricos. O sea, tenían esta idea de no queremos esforzarnos, no queremos trabajar, simplemente yo quiero tener algo, ¿no? Algo que sea muy brillante, algo que sea de oro, para obtener algo a cambio. Y entonces ellos crecieron, sus padres les inculcaron a sus hijos el metodismo, por eso sale del cristianismo. Entonces, José Smith crece con un pasatiempo muy raro, crece en una familia metodista. Y lo que registra la historia, lo que registra los mormones, es que un día José Smith estaba en su cama y oró que quería la ayuda de Dios para saber qué debía hacer con su vida. Y dice que de repente llega como en un estado de éxtasis, por así decirlo, y se le aparece una especie de ángel que le llama Moroni y que le dice, yo te voy a entregar unas tablas de oro. Estas tablas que existieron hace mucho tiempo, no hay por los egipcios, es la realidad de lo que necesita el mundo. Curioso, ¿no?, que la persona que estaba obsesionada por tesoros, sobre todo el oro, esté diciendo o dentro de sus escritos implique que estas tablas estaban llenas de oro. Y este ángel Moroni se le aparece 4 veces en toda la noche. Y él le dice que le va a dar 2 cosas, el Urim y Tumim, casi casi lo que se ve en el Antiguo Testamento, que era lo que tenía la pechera del sumo sacerdote. Le dice, te voy a dar estas 2 como piedritas que te van a ayudar a traducirlo de un idioma más o menos egipcio, traducirlo al inglés. Y entonces dice la historia que se despierta y dice, yo necesito seguir adelante con esta idea. Se la cuenta a su papá. ¿Y qué creen que le dijo su papá? No, estás bien loco, hijo. No, al contrario, le dijo, ¿tablas de oro? ¿Dónde? ¿Dónde están? Según cuenta la historia, José Smith le menciona que cerca de Nueva York hay un lugar, hay unas tipo cuevas en donde estaban escondidas las tablas. Entonces fueron, y cuando fueron, dice la historia que José Smith vuelve a estar como en un estado de éxtasis, como de repente tiene una visión y se le aparece Moroni y le dice, ¿sabes qué? Aquí están las tablas, pero no las puedes sacar. Tienes que esperarte 4 años. 4 años en donde tú tienes que orar, 4 años en donde tú te debes de preparar para poder traducir estas tablas. Y entonces se tiene que esperar 4 años. Según la historia, en 1827 tiene acceso a esas tablas. 1827, estamos hablando de relativamente 200 años. Entonces, los Testigos de Jehová es una secta relativamente joven. Tiene después de estos 4 años las tablas y las empieza a traducir con estas 2 herramientas que le había dado este ángel llamado Moroni. En 1829, su papá tenía un amigo que creen que le gustaba buscar tesoros, llamado Oliver Cowdery,
que estaba cerca de su casa y de repente ve a su hijo José o Joseph que estaba traduciendo algo y que era algo dorado. Y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ya José Smith le platica todo lo que había pasado y él dice, me importa. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos que esto salga ya a la luz. Y entonces, junto con Oliver Cowdery y José Smith, empiezan a traducir estas tablas. Empiezan a traducir esto que el ángel Moroni les había dado. Empiezan a buscar quién les pueda no imprimir este libro. Y el libro se conoce como el libro del Mormón. El libro del Mormón, que fue traducido de unas piedras de oro con una especie de lenguaje egipcio y que decía que era lo que necesitaba hacer la gente para poder disfrutar de esta tranquilidad, paz, vida eterna y todo esto. Según la historia de los mormones, en 1829, justo algunos años después que ya habían terminado su libro, de repente ahora se les aparece Juan el Bautista. Dice José Smith que se le aparece Juan el Bautista. No sé cómo lo identificó. Tal vez le dijo, soy Juan el Bautista, ¿no? Pero de repente otra vez tiene este estado de éxtasis, ve una visión y dice que se le aparece Juan el Bautista. El 15 de mayo de 1829, porque los mormones tienen muy bien señaladas sus fechas, y dice que es cuando ordena a José Smith y a Oliver Cowdery como los nuevos profetas de Dios. Van a fundar la iglesia llamada el mormonismo, que viene del ángel Moroni, y reciben el don de profecía. ¿Para qué lo iban a recibir? Para que todo lo que tuvieran en el libro del Mormón y después otro libro llamado los artículos de fe de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que se llama el mormonismo, tuviera validez, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. José Smith tuvo más bien, más de 5 órdenes de aprehensión se me fue un poco el internet. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, está bien. Sí, se oye. Es que aquí me apareció que se fue tantito mi internet. Tuvo más de 5 órdenes de aprehensión de que había entrado a casas a saquear cosas. Entonces al cuate le movía la lana y su papá también estaba buscando la lana. Y ahora resulta que un ángel le dice cómo es que debe de vivir y cómo es que deben de vivir. Ok. Siguiente. Vamos a pasar a su organización. La jerarquía de la iglesia mormona se convirtió en un sistema bien arraigado que se basa o es basado en 2 sacerdocios. Y esto es sumamente importante porque todo esto lo respaldan, ¿no? Como con nombres bíblicos. Uno llamado el sacerdocio arónico y el otro es el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio arónico hay cargos como obispo, sacerdote, diácono, maestro. Y estos cargos son temporales. O sea, son personas que están más ya en la aplicación de algo. Son maestros, son... Perdonen ahorita, se me está como yendo mucho mi conexión de internet. Déjenme salirme de todos mis dispositivos. Está el sacerdocio arónico, que esos son temporales, y está el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y en este sacerdocio ya es otra cosa, porque estos son los que gobiernan la iglesia
de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, estas personas son los apóstoles, se llaman sumos sacerdotes o se llaman patriarcas. Pues estos son los que ya dirigen, ¿no? Es la forma organizacional del mormonismo. Entonces, se divide en dos: el sacerdocio arónico, que son los maestros, los servidores, los sacerdotes, y está el sacerdocio de Melquisedec, que son personas que tienen un mayor cargo, ¿no? O que estas personas son las que gobiernan la iglesia en general. Ahora, esto sí es sumamente importante. Todos los estatutos los puse aquí en pantalla para que pueda salir en el video y todo eso. Los vamos a leer. Aquí, dentro del mormonismo, hay un libro que se llama Los Artículos de Fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es realmente como su libro sagrado, que no es como tal un libro sagrado, pero para ellos es prácticamente un libro sagrado, en donde si no crees esto, no te puedes llamar un mormón. Número 1, ellos dicen: creemos en Dios, el Padre eterno, y en su Hijo Jesucristo. Solamente existe Dios Padre y está Jesucristo. Ojo, y miren cómo lo plantean: el Padre eterno. Para ellos Jesucristo no es eterno. Lo vamos a ver más adelante. Número 2, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Ellos no creen en este pecado original, para llamarlo así, ¿no? Ellos creen que cada uno de las personas, Adán cometió el pecado y eso le afectó a Adán. Entonces, la Biblia, cuando dice que por el pecado que entró por un hombre, ¿no? Adán, que era en ese momento nuestra cabeza federal, o sea, estaba ahí siendo el representante de la humanidad. Para los mormones, dice: no, Adán desobedeció a Dios y es su culpa, es su bronca, ¿no? Cada uno de nosotros, si desobedecemos a Dios y si no seguimos estos artículos de fe, tenemos las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, no hay una transmisión del pecado, por llamarlo así, ¿no? De que Adán se pasa el pecado a toda la humanidad, que es algo que es completamente falso, ¿no? 3, creemos que mediante la expiación de Cristo, toda la humanidad será salva por la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Los mormones caen en una especie de universalismo. Ellos creen que todos o casi todos de la humanidad van a ser salvos y van a ser pequeños dioses. Ellos son los que afirman que seremos dioses. 4, creemos que los principios y ordenanzas primeros del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para remisión de pecados; cuarto, imposición de manos para el don del Espíritu Santo. Entonces, con una base cristiana, ¿no? Ellos ven la importancia de la fe, del bautismo, pero dicen: ¿saben qué? No es hasta que uno del sacerdocio de Melquisedec, o sea, un líder, te impone las manos, y es cuando tú tienes el don del Espíritu Santo. Entonces, no es tu fe, no es la misma obra de Cristo, sino es esta persona que te pone las manos la que casi te está diciendo que tú ya eres apartada, ¿no? O puedes ser salva. Entonces, ahí es una especie de control, ¿no? Es una especie de: la cabeza es la que tiene que mandar y todos los demás tienen que someterse. Algo contrario a lo que vemos con el Señor Jesucristo, que dice: si alguien quiere ser el primero, pues debe de servir ¿a quién? A todos. Aquí no. Aquí tú quieres el Espíritu Santo. A ver, espérate. Ya tienes fe, ya fuiste bautizado. Digo, ya te arrepentiste, ya fuiste bautizado, ya. Déjame le hablo al representante del sacerdocio de Melquisedec, cualquiera que sea este gobernante, te impone las manos y ahora sí, ¿no? Algo sumamente como ególatra, se ve así. 5, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía, por la imposición de manos de los que tienen autoridad para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Los mormones, ellos afirman, y es algo muy enfático esto, que ellos creen en Dios por medio de alguna revelación. Entonces, Dios primero se aparece por alguna revelación o por alguna profecía. Qué curioso, es algo interesante como eso no vemos dentro de la historia del cristianismo. 6, perdón. No se movió aquí mi pantalla. Aquí está.
6, creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, o sea, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y demás. Ellos afirman eso. 7, creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidad, interpretación de lenguas y demás. Bueno, esto es algo lógico, porque como ellos vienen del metodismo, el metodismo tienen una perspectiva continuista, o sea, estos dones de señal, estos dones extraordinarios, como se les conoce, siguen vigentes. Entonces, por lo tanto, José Smith dice, lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidad, todo esto espectacular o dones de señal siguen presentes. Si alguien tiene alguna duda de los dones, nosotros como iglesia ya dimos un taller y lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube. Ahí viene todo lo relacionado a los dones. Número 8. Creemos que la Biblia, según los mormones, es la palabra de Dios en la medida en que está correctamente traducida. ¿Y qué es eso? ¿No? O sea, dicen, todas las Biblias pueden ser la palabra de Dios, pero si no es el libro del Mormón, pues no es la palabra de Dios. Entonces, ellos afirman que su libro es la verdadera palabra de Dios. Curioso que la verdadera palabra de Dios solamente tiene 200 años, ¿no? Es algo como muy lógico. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿O qué pasa con las demás civilizaciones o naciones o de estas religiones que vimos que tienen millones de adeptos y que fueron fundadas tanto el budismo como el hinduismo 600, 700 años antes de Cristo, y aún así también el Islam, que fue fundada 600 años después de Cristo, pues es más vieja que el mormonismo, pero ellos dicen, no, todo eso está mal. El libro del Mormón es la verdadera palabra de Dios. 9. Creemos en todo lo que Dios ha revelado, en todo lo que ahora revela, y creemos que seguirá revelando grandes cosas relativas al reino de Dios. 10. Creemos en la reunión. Le voy a dar clic. Creemos en la reunión literal de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la nueva Jerusalén, se construirá en el continente americano, que Cristo reinará en persona sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá una gloria de paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Ellos creen, nosotros o yo en algunas ocasiones he afirmado en la iglesia, que después que vienen del exilio de Babilonia, que regresan con Esdras, que regresan con Zorobabel, que regresan con Nehemías, después de que ellos regresan, solamente regresan 2 tribus, que es la de Judá y Benjamín. Las demás se esparcen por todas las naciones que hicieron mal, ¿no? Por mezclarse con otras mujeres. Los mormones dicen, ¿saben qué? Va a llegar un punto en donde las tribus puras se van a volver a unir. Y eso se va a conocer como la Nueva Jerusalén. Ah, pero ¿qué creen que dice? Se va a construir en Estados Unidos. Tanto el mormonismo como los testigos de Jehová hacen un énfasis patriótico con su nación. Ellos, el mormonismo y los testigos de Jehová nacen en Estados Unidos y todo lo que va a pasar, tanto bueno y malo, se queda en Estados Unidos, ¿no? Es algo también sumamente complicado de poderlo procesar, de poderlo analizar, porque sigue siendo algo muy local. Pero bueno, ellos dicen que las 10 tribus van a regresar y el reino de Dios va a estar ahí en el continente americano. 11. Afirmamos el privilegio de adorar al Dios Todopoderoso según los dictados de nuestra conciencia y permitir a todos los hombres el mismo privilegio, dejándolos adorar como, donde y lo que quieran. Algo interesante aquí de los mormones es que ellos dicen, tú adora a Dios como se te dé la gana, ¿no? Como tú quieras, como tú sientas. Entonces, por eso hay ciertos, pues llamémosle facciones del mormonismo, que son quizás más alegres, quizás son más tranquilas, más cerradas, pero te dicen, tú no importa, tú adóralo como quieras, cuando quieras, donde quieras, ¿no? Y aquí algo importante es que falla realmente este compromiso con Dios de hacer las cosas bien. Nosotros vemos en la Biblia y lo estudiamos en la iglesia con Chris, cuando se habla de los atributos de Dios, que Dios es un Dios de orden. Y nosotros no vemos en la Biblia que diga, pues tú hazlo como tú quieras, ¿no? Al fin de cuentas, pues Dios te va a creer que le estás adorando. Entonces, esto es mucha confusión, esto es mucho caos y es algo que no vemos en la Biblia.
12, creemos en la sujeción a los reyes, presidentes, legisladores y magistrados en obedecer, honrar y mantener la ley. Y 13, creemos en la necesidad de ser honestos, veraces, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la exhortación de Pablo, creemos todas las cosas, esperamos todas las cosas, soportamos todas las cosas y esperamos poder soportarlo todo. Si hay algo virtuoso, amable o digno de buen nombre o alabanza, por tales cosas nos guiamos, ¿no? Esa es su traducción de ese pasaje de Pablo. En pocas palabras, ellos dicen que se deben demostrar generosos, bondadosos. Si se dan cuenta, en estas 13 como decretos o estos 13 pasos que deben de seguir, casi nada se habla del problema de la humanidad. Simplemente nos dice cómo es que se estructura la iglesia, ¿no? Que de repente tienes, pues, sacerdotes, que de repente tienes a gente que está a cargo, que se llama apóstoles, que se llama profetas, habla acerca de lo que va a suceder, la restauración de Israel, nos dice que existen estos dones de señal, o sea, muchas cosas, pero en realidad no toman el problema del pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque al simple hecho de decir, Adán hizo algo y es su culpa, y si nosotros hacemos algo es nuestra culpa, y de separar todo esto, se vuelve una perspectiva muy individualista. Tú vive tu fe como tú quieras, y eso es uno de los peligros actualmente dentro de la iglesia cristiana, porque las personas lo que quieren hacer es, a mí dame más o menos qué debo de creer, y yo ajusto mi fe. Entonces, si tú me dices más o menos que esto es lo que debo hacer, yo lo ajusto. Es lo que estaban haciendo los mormones. Ok, hay una base metodista, ¿no? Porque salen del metodismo. Pues nada más lo voy a ajustar para que diga lo que yo quiero, para yo recibir lo que necesito, porque nuevamente su fundador estaba loco, quería el dinero por todos lados y lo acomodan. Y eso es muchas veces lo que vemos en la iglesia, ¿no? No solamente en el mormonismo. Dentro del cristianismo la gente quiere amoldar su fe. Y de ahí salen las herejías. Hay algunos conceptos errados del mormonismo y con esto vamos a cerrar este tema. Número 1, Dios se expresa, según el mormonismo, como Padre, a veces como Hijo y en ocasiones como Espíritu Santo. Tanto el mormonismo, hermanos, como los testigos de Jehová, lo único que hacen en ocasiones con estas afirmaciones es traer a este tiempo herejías pasadas. En la antigüedad esto ya se había castigado. Hubo en una época una herejía que se llamaba modalismo y se decía que en el Antiguo Testamento se veía al Padre, en el Nuevo Testamento se veía al Hijo y en la era de la iglesia, por así decirlo, se ve al Espíritu Santo. Pero no puede estar presente ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. No, son tiempos. A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu Santo. Eso es lo que afirma el mormonismo. O sea, Dios se revela de diferentes formas. Pero no es que existe esta Trinidad, sino que son de diferentes formas. Entonces, tan simple y sencillo que ellos nieguen una Trinidad, no pueden ser cristianos. Ya esta es una brecha muy grande entre ellos y nosotros. Número 2, para los mormones, y esto es importante, Jesús fue el primogénito de Dios. Para ellos, Jesús no existía en un estado eterno, ¿no? En la antigüedad o desde el principio. Jesús nació como un niño normal y de repente Dios el Padre lo toma y dice, esto es mi hijo. Y le voy a dar o a mostrar todas la perspectiva de la salvación, lo voy a dotar de cierta naturaleza divina. Porque ellos dicen que fue el primogénito de Dios, porque como ellos afirman que nosotros seremos como dioses o seremos dioses pequeños, pues el primer ejemplo es Jesús. Entonces, así lo mismo que le pasó a Jesús, vamos a tener nosotros. Entonces, nosotros en algún punto vamos a disfrutar de una deidad con Dios. Literalmente como si nos fusionáramos con Dios. Y eso, pues, eso es una herejía, ¿no? Eso no dice la Biblia, eso no es congruente, no es lógico. Entonces, el cristianismo y el mormonismo ya tienen una brecha muy grande. 3. Según los mormones, el único estado civil
que es como correcto y tiene la bendición de Dios son los matrimonios celebrados en los templos mormones. Nuevamente, si solamente la bendición de Dios y este casamiento se encuentra en el templo mormón, ¿qué pasa con las personas que se casaron antes de 1830? ¿Qué pasa? ¿No tuvieron la bendición de Dios? ¿No hicieron lo correcto? Pues para los mormones, no. Si no te casaste en un templo mormón, no puedes disfrutar de la bendición de Dios y casi tu matrimonio no vale. ¿Qué más vemos? En el mormonismo tú puedes bautizarte por los muertos. Esto se hizo desde que se fundó la iglesia. En 1830, las personas que llegaron a congregarse con los mormones y con José Smith se bautizaron por la gente que no había creído en el libro del Mormón, en Dios, en un solo Dios, no en la Trinidad, en un solo Dios con una sola persona, que es el Padre. Si no creíste en eso, ellos te dicen, no te preocupes, ¿por quién te vas a bautizar? No, pues que por mi tía, no, pues que por mi vecina, no, pues por mi amigo. Está bien, te vamos a bautizar por los muertos. Hasta la fecha esta práctica, aunque varios han querido como ocultarla, se sigue haciendo. O sea, se sigue practicando el bautismo por los muertos. ¿De dónde se lo sacan? Ni idea. Ellos dicen que una persona que está dentro del salón, perdón, dentro de esta iglesia, pues tú te puedes bautizar y puedes tú tener la seguridad o la confianza de que esa persona que ya está muerta, que falleció, puede tener algún aspecto de gracia, de misericordia y disfrutar de una salvación. Entonces son los únicos que se bautizan por los muertos, una cosa que es falsa. En cuanto a lo que pasa con la humanidad, ¿no? El estado final de la humanidad, según los mormones, los hijos de perdición, que son los que han sufrido ellos mismos mediante el poder del diablo para ser vencidos y para negar la verdad y desafiar mi poder, eso es lo que dice el libro del Mormón, ¿no? Gente que no siguió lo que José Smith le está diciendo, les llama hijos de perdición. Esos hijos de perdición son hijos de el diablo y del ejército caído de demonios. ¿Y qué creen que va a pasar? Van a ser eliminados. Van a ser destruidos. Los que se salvan o los que se salvan pasarán la eternidad en uno de los tres reinos. Y esto suena más o menos al Islam, a la perspectiva que tiene el Islam. Para el mormón, la vida eterna se divide en tres partes. Número uno, el más alto de ellos se llama el celestial, que está solamente reservado para justos y fieles. Los que hayan creído en José Smith y los que hayan seguido estos decretos. Vivirán para siempre como dioses con las esposas que se casaron en el templo mormón. El segundo se llama el reino terrestrial, que es ubicado en algún punto del planeta o en algún planeta. Y en este reino irán los menos fieles, los que según ellos les llaman los tibios, los que rechazaron el evangelio, pero en algún punto de los últimos tiempos lo abrazan. Entonces, ¿qué quiere decir con esto los testigos de Jehová? Que el mormonismo, que en un punto del estado final de las cosas, la gente dice, sí quiero ser mormón. Pero como ya vienen los últimos tiempos en donde tú te decidiste, te dicen que eres tibio. Entonces te quedas a la mitad. Disfrutas de algo, pero no es que tú eres Dios, ¿no? Eso se quedó en lo celestial, eso es en los puros. Y por último, bueno, ellos dicen que está el infierno, ¿no? Todas estas personas que desechan el libro del Mormón y las enseñanzas de José Smith. Si se dan cuenta, es una bonita historia de ficción. Y si se dan cuenta, José Smith no tenía un argumento moral o un ejemplo para no solamente fundar una iglesia, ya eso es una locura, ¿no? Simplemente para decirte qué es lo que tienes que hacer. O sea, él no tenía este argumento moral para decir, mira, puedes imitarme a mí. No, le gustaba el dinero, quería encontrar tesoros, estuvo pasando por procesos de juicios, 5 juicios de que entraba y robaba cosas,
¿cómo es posible que esta persona tradujera un libro que en realidad son las palabras de Dios, ¿no? Pues suena sumamente raro. Y ahora vamos a los testigos de Jehová. Un pequeño de su historia, una pequeña porción de su historia. La historia de los testigos de Jehová es un caos. Cuando yo estaba investigando, haciendo este documento, yo decía, ¿cuántos problemas? Y los problemas surgen porque su fundador era problemático. Entonces, ¿cómo es posible que una persona problemática esté a punto de fundar una iglesia o sea una línea del cristianismo cuando él todavía no solamente no es maduro, no solamente tiene una inteligencia emocional, sino que se anda peleando con todo el mundo? Él, el fundador, se llama Charles Russell. Charles Russell es el líder de los testigos de Jehová. Y él fue criado bajo el presbiterianismo. Los mormones salen, o José Smith era metodista, y Charles Russell sale del presbiterianismo. Todo iba bien, iba creciendo, pero a los 16 años le dio como su crisis de fe. Y se da cuenta como que había cosas raras. Y se da cuenta que en el presbiterianismo hay muchos problemas, que la gente no quiere estudiar. Y dicen, ¿saben qué? Creo que ya no creo en Dios. Y se vuelve ateo. Se vuelve ateo muchos años, aproximadamente unos 15 años, y de repente llega un grupo de estudio que lo invita un amigo, que eran adventistas, que no lo vamos a ver, quizás en alguna ocasión vamos a ver algo acerca de los adventistas, pero llega a un estudio de los adventistas y dice, Russell, quiero esto. Ya no soy presbiteriano, porque los adventistas también son una secta. Él dice, ya no soy presbiteriano, esta es la realidad. Ya tampoco soy ateo, ¿no? En algún punto fue ateo, porque me doy cuenta que los adventistas tienen razón. Los adventistas en ese tiempo, ellos señalaron que en el año 1873 iba a regresar Cristo. ¿Qué creen que pasó? Nada. Pero Russell, él entendió y él, pues, al tener una mente muy conflictiva, al no parecerle nada, él dice, es que sí vino, pero vino de una forma espiritual. Nadie lo vio, pero ya vino. ¿Y qué cree que pasa en ese punto? Dice, ya no creo en los adventistas porque los adventistas dicen que no ha venido, que simplemente fue una falsa alarma. Pero sí, sí vino. Vino de manera espiritual. Él no dice que lo vio, él no dice que fue corporal, no. Él dice, lo puedo sentir. Fue en un estado invisible, en un estado espiritual. Y él, junto con un amigo suyo, dice, necesitamos cambiar la perspectiva adventista y tomar ciertas cosas del presbiterianismo. Y lo que ellos hacen primeramente, antes de decir vamos a fundar una iglesia, fundan como un periódico que se llamó El Heraldo de la Mañana, en donde ahí ponían sus perspectivas acerca de todo, ¿no? De Dios, de la humanidad, de la iglesia, de todo. Como Russell era sumamente problemático, le dice a su amigo, ¿sabes qué? Tú y yo ya no podemos estar juntos, ¿no? Tú piensas otras cosas, yo pienso otras cosas, y se separa. Y en 1881 forma otro como especie de diario que se llama La Sociedad Atalaya de Tratados de Sion. Sociedad Atalaya de Tratados de Sion. Pone a su esposa como su vicepresidenta o su segunda al mando, y oficialmente en 1884, o sea, todavía más joven que los mormones, o sea, 100 años y cachito, funda ya como tal una como empresa legal en donde va a imprimir tratados, va a imprimir folletos, ya le llama la Sociedad Atalaya de la Biblia, y que es como actualmente se le conoce, ¿no? Los Testigos de Jehová, que tienen una revista que se llama Atalaya, pero en realidad la asociación o el nombre oficial de la secta, perdón, se llaman Sociedad Atalaya de la Biblia o Testigos de Jehová. Un dato curioso antes de ver sus enseñanzas importantes. Un dato curioso es que ellos no celebran Navidad, no celebran Viernes Santo, o sea, no hablan como de la resurrección y todo eso, ni la Pascua ni los cumpleaños,
porque dicen que son celebraciones paganas. Russell, al tener muchos conflictos, él siempre tenía esta idea que él hacía todo perfecto. Él tenía esta idea que necesitaba él cuidarse o apartarse de todo lo malo, ¿no? Porque el mundo es muy malo, todo está mal, necesito apartarme porque necesito que se hagan las cosas como yo quiero. Y era una especie así como de controlador. Y dice, todo lo que suene como algo que no viene en la Biblia, ¿no? Y algo que es pagano, no lo vamos a celebrar. La Navidad no lo celebramos, Viernes Santo tampoco, la Pascua, cumpleaños, todo eso no existe. Pues los testigos de Jehová no celebran nada de esto. Los miembros de la atalaya o de los testigos de Jehová niegan el saludo a la bandera, eso es algo importante, niegan la participación en la guerra o en aspectos militares. Entonces, los testigos de Jehová no saludan a la bandera, no cantan el himno nacional. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la única guerra que deben de librar, por así decirlo, es contra ellos mismos, que ellos deben de obedecer. Y porque al final de cuentas Dios va a traer justicia y va a vengar. Entonces les dicen, no nos vamos a alistar, no nos vamos a preparar, ¿no? O nada lo que tenga que ver con aspectos como de guerra, porque el Señor o Jehová, porque ellos le llaman Jehová, Jehová es el que va a pelear. Entonces, nada que tenga que ver algo con un aspecto patriótico, lo aceptan. Los testigos de Jehová también prohíben que sus miembros reciban transfusiones de sangre, basándose en Hechos 15:20, que dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué no se realizan transfusiones? Porque según la interpretación de los testigos de Jehová, cuando Dios aquí está diciendo en Hechos que se abstengan de fornicar, de lo comido ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Entonces ellos dicen, como nos tenemos de abstener de sangre, no es posible que alguien te dé sangre, porque entonces no te estás absteniendo de sangre, la estás recibiendo. Por eso ellos no aceptan las transfusiones. Aunque en algún tiempo en Estados Unidos, sobre todo, no les importó. Dijeron, si tú eres testigo de Jehová, perfecto, bien, pero tú debes de firmar algo si vas a ingresar a un paciente que nosotros le podemos dar transfusiones. Así de sencillo. Ahora, pues ya algunas iglesias tienen sus clínicas y todo eso, pero ellos no pasan sangre. Ahora vamos a sus enseñanzas principales. Rechazan la Trinidad. Ellos se dicen a sí mismos como unicitarios. Creen en un Dios, en una persona. Solamente en Jehová. Jehová es nuestro único Dios. Tienen también su propia traducción de la Biblia, que se le llama la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué más? Ellos afirman que Jesús no fue eterno, sino que Dios o Jehová o algún Dios lo escogió como divino. Más o menos lo que menciona el mormonismo. Ellos dicen, Jesús no existió, porque el único Dios es Jehová. Jehová y Jesucristo son términos diferentes. Algo que es falso, pero ellos afirman que son diferentes. Algo interesante también es que ellos afirman que Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Y esto es algo increíble, hermanos, porque esto es parte de nuestra esperanza. Parte de la renovación de los cuerpos, parte de la resurrección de nuestro estado eterno es que vamos a tener un cuerpo glorificado, alma y cuerpo como tal. Y ellos dicen, no, Jesucristo resucitó en forma de espíritu. Entonces niegan que Jesús resucitó con un cuerpo físico. Y eso es sumamente importante, porque si tú como creyente, hermano, hermana, que me estás escuchando el día de hoy, dices, ¿en verdad Jesús pues revivió con un cuerpo o tuvo un cuerpo? Quizás estás más cerca de los testigos de Jehová que del cristianismo, ¿no? Ellos afirman que Jesús pagó por el pecado de todos, excepto el de Adán. Y esto es interesante. Ellos afirman, según los testigos de Jehová, que Adán no tuvo momento para arrepentirse. Simplemente no hizo las cosas bien, vas para afuera. Jesucristo ahí en la cruz no te perdona, Adán. No importa que hayas tenido
fe o no, no importa esto o aquello, tú no te puedes salvar. Todos pueden alcanzar algo, menos tú. ¿En base a qué o por qué? Pues no lo dice. El Espíritu Santo para ellos es una fuerza, no es una persona de la Trinidad, tampoco vive en ti, simplemente es una fuerza a lo que tú tienes dentro de tu corazón. Y los testigos de Jehová sostienen un aniquilacionismo. Y ustedes pueden decir, wow, ¿y qué es eso de aniquilacionismo? Simplemente el aniquilacionismo dice que no hay infierno. Porque los que se van ya a disfrutar de la presencia de Jehová se van al cielo y los que no son automáticamente destruidos o aniquilados. Entonces, para el testigo de Jehová no existe el infierno. No existe. ¿Dudas o preguntas con el mormonismo o los testigos de Jehová? ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Perfecto. Si se dan cuenta, tanto los mormones como los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, entonces no pueden ser cristianos. Número uno. Número dos, tanto los mormones como los testigos de Jehová rechazan la Biblia como tal, porque cada uno tiene su traducción que fue hecha por su propio fundador, cosa que en el cristianismo hay distintos autores de diferentes épocas, de diferentes contextos, y que todas y cada una de las profecías o de las enseñanzas que vemos en las escrituras no se contradicen. Entonces, si estamos hablando de un periodo de más o menos de 1200 años de escritura, cuando escribe el primero y el último, más o menos ese tiempo, imagínense el peso, ¿no? La validez, obviamente, por la inspiración de Dios y todo eso, pero ellos dicen que eso pues no cuenta, no es válido. Yo tengo mi traducción, la traducción del Nuevo Mundo o el libro del Mormón. Nada más. Lo demás no es cierto. Entonces, ellos no son cristianos. Ya tan solo con el simple hecho de decir que no existe la Trinidad, no son cristianos. Los dos, tanto los testigos de Jehová como el mormonismo, ven al Espíritu Santo como una fuerza. No es una persona de la Trinidad, simplemente es una fuerza y no explican más. No dicen su naturaleza, no dicen su alcance, su impacto, la importancia, su ministerio, ¿no? Algo que nosotros vemos que el Espíritu Santo está presente en la creación, está presente en la salvación, es el sello del creyente. No. Para ellos el Espíritu Santo no es nada, simplemente es alguna fuerza de Jehová, ¿no? Que te ayuda para algún momento o circunstancia específica, pero no es una persona. Y tan solo con el simple hecho de afirmar, tanto los testigos de Jehová como los mormones, que Jesús no es eterno, que en algún punto Dios lo escoge y dice, a ver, ¿quién va a ser mi hijo o el primogénito? ¿Quién va a poner el ejemplo de que los voy a hacer dioses o que van a ser resucitados? Ah, Jesús. Va, voy a agarrar a Jesús. Con estos mínimos aspectos, porque hay muchas cosas más, pero con estos 4 o 5 aspectos, no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Duda o pregunta? ¿No? ¿Alguien iba, escuché como que iba a desactivar un micrófono, ¿no? Si no hay duda, bueno, vamos a pasar ya a la última porción, que es el catolicismo y el cristianismo. Porque algo de lo que compartimos con el catolicismo es una herencia histórica. ¿La palabra católico los cristianos la pueden ocupar? Sí. La palabra católico significa universal. Ese es el catolicismo. Todos, como por definición, ¿no? Por el uso de la palabra, somos católicos. Tanto ellos como nosotros, ¿no? Porque se llama universal. Ellos tienen nuestra herencia como nosotros tenemos su herencia. Eso que dice, no es que su iglesia nace con Martín Lutero y por eso son hermanos separados, es solamente una ignorancia de la historia y de las escrituras. Nuestra iglesia no nace en la Reforma, no nace. El cristianismo no nace con Martín Lutero. El cristianismo nace con la muerte y resurrección de Jesucristo. Como ellos lo afirman, ¿no? Ya que ellos afirman que Pedro fue el primer papa y todo eso, eso es una cuestión organizacional, ¿no? Pero la historia la compartimos.
El problema está, hermanos, y aquí más o menos les voy a reducir un poco la historia del pensamiento cristiano general, es que en 1950, perdón, en 1050, hay una controversia. Hay papas, ¿no? O obispos, que es la palabra correcta, que son estos dirigentes de las iglesias. Antes, dentro de los primeros siglos de la iglesia cristiana, necesitaban una gente que guiara las iglesias. Por lo regular solamente existía una iglesia en cada ciudad, en cada lugar. Por eso se les decía el obispo en Roma, el obispo de Florencia, el obispo de Calcedonia. O sea, hagan de cuenta que era el obispo de Puebla, ¿no? Había solamente una iglesia cristiana en un lugar y había una persona que estaba a la cabeza al frente. Para no hacerles largo el cuento, en 1050, de repente se pelean los de Oriente y se pelean los de Occidente. Se pelean los de Constantinopla, que era este obispo tenía mucho poder, tenía mucho dinero, y se pelea el obispo de Roma. ¿Por qué? Por una simple interpretación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre por el Hijo. Entonces, la iglesia en Roma dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y la iglesia de Oriente dice que no, que procede el Espíritu Santo del Padre por el Hijo, haciendo como un poco menor al Hijo. Y se pelean, se hace un show y dicen, ¿sabes qué? Tú sepárate, yo me separo. Y es ahí, en 1050 aproximadamente, que se le conoce como Iglesia Católica Romana. O sea, hasta el 1050, católica romana. Después, la otra iglesia que se separó se le conoce como la iglesia ortodoxa, que es ahí donde se quedan los griegos, ¿no? Sobre todo de países muy europeos. Y Rusia, por ejemplo, ahorita en Rusia ellos tienen la iglesia ortodoxa rusa. ¿Son creyentes, son cristianos? Sí, sí son cristianos, pero tienen unos matices distintos a lo que nosotros conocemos, porque tenemos nosotros un cristianismo más occidental, ¿no? Que eso también ya es otro tema. Pero compartimos muchas de las cosas con la iglesia de Oriente o con esta iglesia ortodoxa que con el catolicismo romano. Y en la Reforma, cuando Martín Lutero dice, ¿saben qué? Es que esto está mal, ya están vendiendo indulgencias, ya están las bulas papales, están vendiendo cualquier chachería, ¿no? Y que están diciendo que de repente esto te va a santificar o te va a dar más gracia, no podemos seguir así. Y dice Roma, ¿te quieres ir, Martín Lutero? Vete, agarra tus cosas y vete, ya haz lo que quieras. Te vamos a perseguir, te vamos a tachar de hereje, y es ahí, hasta la Reforma, que se les llama o se convierte la iglesia como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que actualmente se conoce como la ICAR. Es ahí. Entonces, si alguien les dice, no, es que tu iglesia nace en la Reforma, o sea, ese es un desconocimiento de la iglesia fatal. Yo les digo, no, en realidad tu iglesia, o sea, el catolicismo apostólico romano, lo que nosotros ahorita conocemos como el catolicismo, en realidad tiene ese nombre de la Reforma. O sea, si podemos ser como un poco estrictos, ellos nacen de la Reforma. Por lo tanto, el término católico, o si solamente decimos, es que esa persona es católica, está mal empleada. Porque nosotros también, hasta cierto sentido, somos católicos. Y ya expliqué por qué. Si nosotros tenemos que ser más congruentes, es decir, esa persona es católica, apostólica y romana. O sea, se identifica con la ICAR, con su sacerdote, ahorita que está el Papa y todo eso, ¿no? Pero no decir nada más como, este es católico. Por eso yo puse en mi presentación el catolicismo y cristianismo, porque como tal, la historia la compartimos, el término lo compartimos, pero hay algo que nos diferencia muy grande. Yo solamente puse dos cosas, que para mí y para mis hermanos que me están escuchando, yo siento que es lo que más van a toparse con personas, ¿no? Lo que más les van a decir, lo que más les van a argumentar, y quiero hablar acerca de esto. Número uno es la salvación. Nosotros nos diferenciamos de ellos en la forma en cómo percibimos la salvación. Para el cristiano, la aceptación de esta fe
se basa en la justicia, y de esta salvación, se basa en la justicia de Dios en Jesucristo, según Romanos 3. Entonces, Jesucristo hace el pago, hace la obra, y ahí se basa la salvación, en Jesucristo. Es una justicia que a nosotros se nos es imputada o que es cargada a nuestra cuenta gracias a Jesucristo. Entonces, inicia la obra por Jesucristo, la termina en Jesucristo. Y nosotros la aceptamos, como Martín Lutero lo dijo en la Reforma, por la sola fe. Por eso están las solas, ¿no? Sola fide, dijo Martín Lutero. Solamente por la fe aceptamos. Porque él empieza a leer Romanos y dice Lutero, ¿cómo es posible que vean Romanos y dice que la justicia de Dios se presenta? Está ahí. La justicia de Dios es revelada, es mostrada, pero es aceptada por fe. Ni por tus méritos, ni por tus obras, ni por las bulas papales, ni por indulgencias, ni por cosas que tú puedes comprar en Roma. Dice solamente por la fe. ¿Qué es lo que dice el catolicismo? Y ojo, no lo digo yo, no es como de, es que de seguro tú lo estás diciendo, lo estás afirmando. No, no, no. Toda esta investigación y de lo que voy a hablar ahorita un poco acerca del catolicismo viene dentro de los estatutos de Leicar. Es lo que afirman ellos. Según el Catecismo Católico 1265, 1271 y 1987, que más o menos son como las ediciones, pero así se llaman esos catecismos, dice lo siguiente: el catolicismo afirma que el hombre es justificado por el bautismo, más la fe, más obras adicionales. Por eso bautizan a los niños para sacarle el chamuco, ¿no? Para decir, ya pasaste por el primer proceso, después tienes que tener fe y después, ¿qué? Tiene que ser obras. Nosotros decimos, nosotros tenemos fe y creemos y somos salvos. Y el reflejo de esa salvación son, ¿qué? Pues son las obras, es un reflejo, pero aquí no, el catolicismo afirma, porque así está, el hombre es justificado por el bautismo, que fue de niño, más la fe, más las obras adicionales. Entonces ya le están agregando dos cosas que no vienen en la Biblia. Además, si eso no nos es suficiente, el catolicismo enseña que toda la humanidad, sea que venga la fe en Cristo o no, si tienen un deseo de agradar a Dios y de estar bien con Él, pueden ser salvos aunque ignoren a Jesucristo. Aunque lo ignoren, pueden ser salvos. Dice el Catecismo 1260, todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. ¿Qué dice entonces Leicar? Cualquier hombre que tenga un deseo genuino de buscar o de agradar a Dios es salvo. Algo que vimos en la mañana, el budismo, el hinduismo, el islam, ahorita que vimos el mormonismo, los testigos de Jehová, si hay gente que busca, ¿no? Sinceramente algo, todos esos son ¿qué? Son salvos. Pese a que todos esos están en contradicción, creen en cosas diferentes, tienen libros sagrados diferentes y tienen una forma de acercarse a su deidad de forma ¿qué? Diferente. Entonces esto no es congruente. Y obviamente esto, en ocasiones, no sé cuántos de ustedes tienen algún trasfondo católico, no lo saben de seguro, no se los dijeron, no se los mencionaron. ¿Por qué? Porque estos estatutos están en el centro, o es la base de lo que significa el catolicismo apostólico y romano, que no es lo que se enseña. Entonces aquí, cualquier persona que tiene un deseo genuino de buscar a un Dios, ¿no? Puede ser ¿qué? Salvado. Y es un argumento sumamente peligroso, porque yo podría decir, ¿qué pasaría? Entonces, si el Islam maltrata tanto a la mujer, ¿cómo es posible que esas personas tengan ¿qué? Tengan la misma salvación que nosotros, por así decirlo? O sea, se dan cuenta que es un argumento complicado, difícil. Y muchas veces nosotros ahora en el cristianismo pensamos de la misma forma, ¿no?
Ah, es que mi amigo, mi vecino, mi comadre, mi compadre, tiene un deseo genuino. Están como que buscan, como que a veces leen, como que me preguntan, como que me dicen. Implícitamente, nosotros estamos afirmando lo que dice el Catecismo 1260. Y eso no es verdad, hermanos. O sea, si no crees en Jesucristo y su obra, y más adelante voy a explicar el por qué, no puede ser salvo, porque la obra la inicia con él y termina con él. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El catolicismo romano no puede aceptar que la Biblia tiene razón porque lo dicen, que la Biblia es palabra de Dios, tiene sustento, tiene autoridad, así como el Papa, porque ellos lo ponen a la par, pero no puedes afirmar que Jesucristo es el único camino y después decir en tus estatutos que si hay alguna persona que tiene alguna idea de lo que es Dios, tenga la misma salvación. Entonces, se los vuelvo a decir, el budismo, el hinduismo, el islam, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos tienen ¿qué? Acceso a Dios, pueden ser salvos, porque tienen una idea de lo que es Dios. Y no, es muy peligroso el poder afirmar eso. Segundo, hay algo que tienen los estatutos que se llaman libertad o el magisterio de la Iglesia Apostólica y Romana. Hay un estatuto que se llama libertad religiosa y vinculación del hombre con Dios. Y dice lo siguiente: hace al catecismo una religión universal, colocando a todas las religiones hasta cierto grado bajo su tutela. En consecuencia, todas las personas están en condiciones de ser salvos, aún estando en incredulidad. Según lo que afirma este estatuto es que todas las religiones son libres de creer lo que quieran porque están bajo el cuidado de la institución de la Madre Roma. Entonces dicen, todo está bajo el cuidado porque nosotros somos las que regula la fe. Entonces, si está el budista, el hinduista, testigos de Jehová, mormones, cristianos, porque esto es interesante, ¿no? Ellos aceptan todas las religiones, pero al cristianismo les dicen hermanos separados. O sea, es como, hay una incongruencia. O sea, no están entonces entendiendo tampoco su base, su fundamento. Y ellos dicen que una persona puede ser salva aún en estado de incredulidad. Y eso es por el simple hecho, esto dentro de la filosofía o de un término se llama oximorón. O sea, son dos enunciados que son contradictorios entre sí. ¿Cómo es que alguien puede ser salvo y ser incrédulo? Es algo contradictorio. No pueden ir en la misma frase salvado con incrédulo, porque eres incrédulo, o sea, no crees en esto. ¿Por qué quieres o deseas o necesitas ser salvado cuando no crees en nada? ¿Sí me explico? Eso es lo que afirma esto. Número 2. Esto es algo que nos diferencia, ¿no? Por las obras, por el bautismo, por el afirmar la universalidad de la salvación en el sentido de cualquier religión. Cualquier religión puede tener este acceso a Dios. Número 2. Aquí quiero hacer el paréntesis. Acceso a Dios aunque no crean en Jesucristo, ¿no? Porque eso es importante. María es la segunda opción o el segundo análisis en que nos separamos de ellos. Tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. ¿Por qué? Según el Catecismo 491, María, redimida desde su concepción, preservada inmune de toda mancha de pecado original. Una cosa es, porque es lo que dice las Escrituras, que María fue bendecida. María fue bendecida. Imagínense en su vientre llevar al Hijo de Dios. Sí vemos una gracia especial, una bendición especial. Pero el uso de las palabras es incorrecto. El decir que fue redimida desde su concepción, o sea, decir que ella casi no necesitaba creer en Jesucristo, y preservada inmune de toda mancha de pecado original, es afirmar que en algún punto, y escuchen esto es la lógica que nos lleva, tiene la misma naturaleza de Cristo. Porque Cristo se ve que es redimido desde su concepción, o sea, no tiene mancha, no tiene pecado, no necesita de algo o de alguien. Entonces, el decir que María fue redimida desde su concepción y es preservada inmune de todo pecado original, es afirmar que tiene la misma naturaleza de Jesucristo.
Y es algo que dentro de la historia de la iglesia cristiana y sobre todo del Antiguo y del Nuevo Testamento no vemos. No vemos. Es más, María tuvo que creer en su Hijo, en Jesucristo. Estaba ahí en la cruz. Hay un apologista católico que está haciendo un debate, no deja hablar a diferentes personas, había un pastor, había un musulmán y todo eso. Y él toma un pasaje en Hechos, creo que sí es en Hechos o en un evangelio cuando están todos juntos, y dice que la iglesia estaba en compañía de María. Y esta persona dice, ¿tu iglesia está en compañía de María? No. O sea, tú por ejemplo, dice, tú protestante, no tienen a María, tu iglesia no está en compañía de María, entonces no son cristianos. Y es así como, espérate, o sea, estaban en compañía de María porque estaban todos ahí reunidos. O sea, estaban todos ahí reunidos, como estaba también Pedro, Juan. O sea, toman ese pasaje muy forzado para decir, como todos estaban con María, porque el texto habla de María, significa que si tú no rindes homenaje o veneración, porque ellos no afirman que adoran, homenaje, veneración y todo esto, no estás en compañía de María, por lo tanto, no puedes llamarte iglesia. Algo curioso es que dentro del testimonio, el relato bíblico de uno de los pensadores más importantes, que hace 3 epístolas, que es Pablo, en ninguna parte él menciona la concepción redimida de María o que no hubo pecado por parte de María. Si no es afirmar y si no tenemos que poner muchos asteriscos, muchos paréntesis para decir, aquí cuando dice que todo hombre ha sido expulsado de la gloria de Dios por el pecado, paréntesis, excepto María. Es muy forzado toda esa interpretación. Aquí tengo más. El dogma católico, por otro lado, la ha exaltado de forma irresponsable en el sentido de ponerle en alguna autoridad como Jesucristo, y eso está mal. La ha declarado sin pecado original según el dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por primera vez en 1854, sin ningún tipo de pecado, otra vez en el Catecismo 411, y perpetuamente virgen, aún después del nacimiento de Jesucristo, según el Catecismo 499 y 500. Entonces, lo que menciona la ICAR es que María siempre fue virgen, por eso dicen María siempre virgen, cosa que vemos que Jesús tenía hermanos o medios hermanos, si somos muy técnicos, tuvo hermanos, y aquí en China el proceso de tener un bebé ya no te hace ser virgen, ¿no? Entonces, María no fue perpetuamente virgen, no es corredentora, no es redimida desde su concepción, ni tampoco no tiene este pecado original. Ella, como cualquier ser humano, tuvo que arrepentirse, tuvo que creer, y si tuvo una bendición, si tuvo una gracia especial, si se ve que tiene este estado de honor, por así decirlo, pero eso no significa que esté en la misma naturaleza que Jesucristo. No tengo el otro pasaje del Catecismo 493. María, dice la ICAR, ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces, el afirmar que nunca ha pecado, está diciendo que Primera de Juan, cuando dice que si alguien dice que no tiene pecado es mentiroso, ahí hay una contradicción. Entonces, ¿cómo me dice Primera de Juan que nadie puede decir que no ha pecado, que no tiene pecado porque es mentiroso? O sea, ¿por qué no decir? O sea, si era tan importante la mariolatría, ¿por qué no afirmar, no, en esos primeros siglos? De hecho, hay un texto que se llama la Didache o Didache, que es la forma de hacer iglesia de los apóstoles. Esto no viene en la Biblia, es un texto griego que algunas personas la compilaron para ver cómo hacían iglesia los apóstoles. En ninguno de esos documentos, ni en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, vemos que se hable de que María ha permanecido sin pecado o se hable de una mariolatría y todo eso. Entonces, todas estas cosas nos separan también del catolicismo romano. ¿Cómo quiero concluir esta porción antes de ir a la conclusión general? Estas personas, ¿no?, necesitan creer en Jesucristo. O sea, las personas que ponen su fe en Jesucristo son ¿qué? Son salvas.
Yo no estoy en ninguna posición y no quiero afirmar que dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Puede haber alguien que cree en Jesucristo dignamente, ¿no? Y que le entregue su vida y pueda ser salvo. No sé, eso le corresponde a Dios. Lo que sí sé es que sí hay una separación, obviamente, entre el catolicismo y el cristianismo, por estos simples dos aspectos. Y hay más. O sea, puedo hablar de la historia del papado, que el papa fue más una persona política que religiosa. Puedo hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero estas dos son unas de las más importantes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí antes de ir a la conclusión? ¿Dudas o preguntas? ¿Seguros? ¿Me escuchó? Sí. Y bueno, si se supone que en la Iglesia Católica, pues venerarían o idolatrarían a María, eso no sería caer en pecado porque, bueno, la palabra así lo dice, ¿no? Que no adorarás nada ajeno a mí. Claro, sí, sí, sí. Muy, muy buena pregunta, buen comentario. Sí, la realidad es que nosotros vemos en los mandamientos que dice que no te hagas ni imagen ni semejanza y que no vas a adorar a otros dioses. Eso es lo que vemos. Y curiosamente, ellos lo que dicen ellos y todas estas religiones, nosotros ya lo vimos desde la mañana, que hay algunos que dicen, es que no adoramos tanto, sino como que veneramos. También lo dicen algunas porciones el hinduismo. Pero prácticamente es lo mismo, o sea, ¿cómo vemos esa separación de una adoración y una veneración? La línea es muy sutil, la línea es muy delgada, tienes que definir muy bien y la gente no lo sabe definir. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el caer en este culto, o no digamos culto, porque quizás no es un culto, en este rendición de un honor más grande, ¿no? De esta veneración, pues es caer en esta especie de idolatría, ¿no? Aún más, o sea, si somos muy técnicos, muchos cuadros, ¿no? Que vemos de la Última Cena, muchos cuadros que vemos en la historia de la época medieval, que pintan a un Dios, que pintan a un Jesús, es hacer a imagen y semejanza algo que realmente no sabemos, o sea, es como reducir en poco el esplendor de Dios. Obviamente el arte se ocupó dentro del periodo medieval para poder comunicar la palabra de Dios y todo eso, sí, pero en realidad si somos técnicos no podemos como limitar lo glorioso que es Dios, ¿no? En decir, mira, aquí traigo mi cadenita, ¿no? Mi cruz, tengo mi imagen de tal cosa. Eso es como reducir, hacer imagen y semejanza a Dios y como tú lo mencionas, pues es algo que Dios prohíbe, ¿no? Por lo tanto, sí, la gente que cae en una veneración o la adoración a María está siendo también incongruente en adorar a otros dioses. Ahora, aquí con esto no quiero decir, no, es que el cristianismo no ha hecho nada, ¿no? No, hombre, son una joya. No, no, no. Porque dentro del cristianismo, dice Juan Calvino, que el hombre es una máquina de hacer ídolos. Tal vez tu ídolo o tal vez lo que veneras no es a María, pero ¿qué tal tu trabajo? ¿Qué tal el dinero? ¿Qué tal tu hijo? Ustedes han escuchado a personas decir, es que te adoro, ¿no? Yo me acuerdo en alguna época, ¿no? Antes cuando tuve una novia nada más, nos decíamos así como, no, es que te adoro o es que el otro. O sea, también eso está mal. O sea, no puedes adorar, tal vez sí, no adoras a María, no adoras a la Virgen de Guadalupe, lo que tú quieras, pero pones otras cosas como un ídolo, ¿sí me explico? O sea, tampoco es atacar y tirar y decir, es que todos estos tienen sus santos o sus imágenes. No, también debemos de ser realistas y vernos a nosotros y decir, bueno, es que tal vez mi ídolo no es de una estatua, pero ¿qué tal mis hijos? ¿O qué tal algún personaje de la televisión o del deporte? Tú has escuchado y todos hemos escuchado como el ídolo de los niños o es que tal persona es un ídolo. Hasta eso está mal, ¿no? Otra duda o pregunta. Hola, pastor, yo tengo Sí, hermanito Enrique. más bien una pregunta que en este tiempo. ¿Por qué si Sí. estas sectas no tienen la verdad
o te dan la verdad así como que medio disfrazada o a media. ¿Por qué tienen esas estructuras tan grandes? ¿Por qué tienen tantos creyentes? Y estructura hablo en el aspecto de organización, tanto financiera como de lo demás. Son muy fuertes. Por ejemplo, los mormones, yo tenía Sí. un conocido, un compañero de trabajo que a él, precisamente por su trabajo que desarrollaba, se fue a Salt Lake City, que ahí es donde está la iglesia principal, y trajo una especie La como mera de mata. libro. Ujú. Ajá, exactamente. Me enseñó unas como especie de revistas, pero que no los dan, sino nada más ciertas personas, donde se ven los templos que tienen allá y la verdad ofenden del lujo que manejan. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que ellos que no tienen la verdad, cómo es que tienen tantos seguidores, por qué tienen estas estructuras en comparación a la de los cristianos o a los que tenemos, la verdad? Esa siempre ha sido mi duda. Digo que ese adoctrinamiento, el engaño es muy, o sea, no sé cómo les vendan la fe, o trabajan más que nosotros. No tengo ni la menor idea a qué se debe todo eso. Igual, por ejemplo, también la estructura de los testigos de Ciudad Cultural. Ahí sí ya he leído algunas cosas de los testigos que ahí sí los adoctrinan, pero tremendamente, que prácticamente les lavan el cerebro. Pero, por ejemplo, en los Ujú. mormones, no, de eso no he sabido. Pero Ujú. tienen millones de gente que los sigue. Entonces, es lo que me desconcierta. De las otras religiones no digo nada porque al final de cuentas, pues como que es muy específico por ejemplo, en China los que creen en el budismo, los indios y los hindúes y todos pues, también, o sea, son millones, pero son como que muy regionales. Pero, por ejemplo, las que han nacido, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿por qué tienen tantos seguidores que no Ujú. tenemos, por ejemplo, los cristianos? Ujú. ¿A qué se debe o cuál es el fenómeno? No sé si me puedas contestar esa pregunta, pero si yo me lo he cuestionado, no ahorita, sino ya de mucho tiempo, le digo, ¿por qué? ¿Por qué si no Claro. tienen la verdad? Ujú. ¿Por qué es que tienen esas estructuras tan grandes, tanto digo, en tu forma de cómo están organizados, tanto en lo económico? Sí, muy bien, Esa es mi hermanito. pregunta. Excelente pregunta. La respuesta que voy a dar no se puede limitar solamente a un aspecto. Tengo que abordarla desde un aspecto social, histórico, teológico y todo eso. Y lo voy a ir diciendo poco a poco. Número uno, enfatizando a los mormones porque, según encuestas de Estados Unidos, y escuchen bien esto, es la iglesia más rentable actualmente en Norteamérica. O sea, estoy hablando desde Alaska a México. La iglesia más rentable. O sea, si ustedes quieren invertir una lanita, inviertan en los mormones. Casi, casi eso está diciendo la bolsa de valores. Es la iglesia más rentable. ¿Por qué? Y necesitamos verlo desde el aspecto histórico y social. Es una iglesia rentable y como bien lo decía el hermano Enrique, la mera mata está en Utah, en Salt Lake City, porque ellos fueron ahí exiliados. Ellos vivían cerca de las montañas rocosas, este gran monte muy grande, vivían ahí cerca. Y entonces todas las personas que vivían por ahí, que la mayoría eran metodistas, eran bautistas, empiezan a decir, ¿sabes qué? Estos cuates están bien locos, nos van a tener mucho problema, y los expulsan. Y ellos encuentran un lugar muy árido, un lugar muy feo. Ahorita, pues bueno, se ha estado poblando y todo eso, pero sigue siendo un clima muy árido. Los mandan ahí y ellos empiezan a trabajar, empiezan a hacer una comunidad, ¿no? Casi como los Amish, o como, para no decirles otro nombre, como los de Chipilo, ¿no? Hacen su comunidad y ahí empiezan a tener sus cosas, sus productos. Y entonces ellos empiezan a crecer en número de población y en número económico porque hacían trabajos que no hacían personas dentro de Salt Lake City, ¿no? Empiezan a crecer y empiezan a tener contactos con el gobierno estadounidense o personas que tenían algunas como relaciones dentro del gobierno. Les empiezan a dar tierras, a proporcionar más tierras, y la verdad es que trabajaron mucho, ¿no? Se esforzaron mucho
por tener una comunidad. De hecho, esa franja en Estados Unidos se le conoce como el cinturón del evangelio, porque hay una gran mancha de personas que ahí casi están todas las religiones del mundo, perdón. Es como un cinturón, por así decirlo. Y están ahí los mormones. Entonces ellos tienen dinero porque empezaron a generar cosas, productos que no tenían en otros lugares, porque tenían y tuvieron terrenos, porque empezaron a llegar personas de mucho dinero a invertir en sus lugares, y porque actualmente es lo que la gente más da. O sea, los mormones o la gente que se dedica al mormonismo dan mucho para sus estructuras. Lo dan. O sea, es como no es que entreguen todo lo que tienen, pero dan mucho porque quieren ver todo esto, ¿no? Y sí, bien lo dice el hermanito Enrique, hay uno en especial, hay un templo mormón ahí en Salt Lake City, que es como el más grande, que si ustedes lo ven es un mega castillo, o sea, es como un castillo. Y todo está hecho de mármol. Pero es por este aspecto, ¿no? Esto estoy hablando de un aspecto social, cultural. Ahora, me voy a ir un poco más atrás. Necesitamos verlo desde un aspecto también teológico. Las estructuras nunca fueron la idea para habitar en medio del pueblo de parte de Dios. No sé cuántos de ustedes de aquí tomaron un curso que yo di de templo y tabernáculo sobre la presencia de Dios, pero les voy a hacer un breve resumen, ¿no? Dios les dice únicamente cómo debían de adorarlo en el libro de Éxodo, y él habla de unas tiendas, él habla de tiendas. Hace el tabernáculo, muy sencillo, había cosas de oro, pero muy sencillo, y baja la presencia de Dios. De repente, David dice, oye, Dios, es que cómo es posible que yo veo a las naciones paganas que tienen templos muy grandes, yo quiero hacerte esto, quiero hacer una casa para ti. Le dice Dios, ¿sabes qué? Es que tú tienes mucha sangre, ¿no? Hay mucha sangre en tus manos, entonces lo va a hacer tu hijo. Lo interesante es que Dios no le dice a Salomón cómo debe de hacer un lugar, una casa a Dios. No le dice. Salomón dice, me gusta esta cosa, me gusta esto, y empieza a formar, y así es como hace su templo, el templo de Salomón, que es muy grande, que fue muy bonito, y yo dije en mi curso que el templo de Salomón está construido o estuvo construido como un templo pagano, sobre todo imitando a la religión sumeria. Entonces, que se veía que había ángeles más grandes y que en medio, así de forma chiquita, estaba el arca del pacto. Pero ¿qué tenía que sobresalir? El oro, las estatuas. Y estaba hacia abajo porque lo demás estaba hacia arriba. O sea, el arca del pacto estaba por debajo de todo lo demás. ¿Qué quería hacer referencia Salomón? Lo que importa es la estructura. Entonces, teológicamente, jamás las estructuras significan bendición de Dios. Eso es sumamente importante. Tú puedes tener la mejor casa, la mejor estructura y estar completamente alejado de Dios. Entonces, no hay problema, o a mí no me genera conflicto, ¿no? Que ellos tengan un lugar muy grande, ¿no? A pesar de lo que ya dije, de las cuestiones sociales, culturales y de la generosidad que ellos dan, teológicamente hablando, a Dios no le importa, ¿no? Hubo un conocido cristiano de redes que llegó a una iglesia que se llamaba Casa de Cristal, o Catedral, perdón, Catedral de Cristal, en Estados Unidos. Hubo un empresario cristiano, ¿no? Que invirtió muchísimo dinero en ese lugar para que llegara la gente. Tronó, o sea, de plano no pudieron porque querían mantener mucho lujo. Era muy difícil preservar ese lugar, la gente tampoco es que estaba dando mucho, y ahora se la vendieron a los musulmanes. Entonces ahí vemos como no importa la estructura. Y aún más, si queremos ser más específicos, ¿por qué el mormonismo está creciendo en número? Varios de los historiadores que yo busqué y a la hora de hacer mi investigación, la mayoría estaba de acuerdo en que tanto los testigos de Jehová como los mormones le hablan a personas que están dudosas de su fe y que la mayoría ha escuchado o está en una iglesia cristiana. Y como escuchan cosas similares,
los mueven, les mueven el tapete, porque los testigos de Jehová dicen, es que si sabías que el verdadero nombre de Dios es Jehová, porque ese es su verdadero nombre, es Jehová, y te empiezan a decir una y otra cosa y te envuelven, y la gente que no es fiel, ¿no? Que no va a la iglesia, que quizás no hace su devocional, que no está teniendo un discipulado, que por ejemplo no está teniendo alguna de estas capacitaciones, dice, oye, suena bien. Y eso lo dicen los historiadores. La mayoría de las personas que son mormonas han sido o estuvieron dentro del cristianismo. Entonces eso tampoco a mí me genera conflicto porque fueron personas muy débiles de fe, por así decirlo. O ni siquiera fueron cristianas, la realidad, ¿no? Simplemente eran simpatizantes que buscaron algo mejor o vieron que les ofrecían algo mejor. Entonces el crecimiento, sobre todo de los mormones, ha sido por su región, por su comunidad, por su esfuerzo, por su historia, porque tenían ese huequito, hicieron terrenos, no importa sus estructuras, Dios no bendice como tal estructuras, y por último, porque hacen este proselitismo con personas, o sea, con esto quiero decir, no es que se dediquen solamente a buscar personas cristianas, no, simplemente es que aceptan más las que tienen un entendimiento de Dios y dicen como que esto no está tan alejado a la iglesia donde yo iba, y entonces se van. Entonces las confunde. Por eso crece el mormonismo y los testigos de Jehová igual. Solo que los testigos de Jehová, lo que sí fue es que al principio su fundador Russell, creo que eso no lo mencioné, ese cuate hizo mucho fraude, muchísimo fraude con su heraldo, sus noticias, lo que él imprimía, muchísimo fraude. Entonces se quedó dinero, empezó a invertir por muchos lados, hubo mucha, hay flujo de dinero que se movieron por cosas muy raras, muy turbias. De hecho, varios de las fuentes que yo consulté dicen que un culto o un servicio de los testigos de Jehová es prácticamente similar a un servicio de los masones. Y ustedes no sé si saben, pero los masones tienen mucha lana. Entonces, probablemente varios de los auspiciadores o patrocinadores importantes del Atalaya, o sea, de los libritos que dan, probablemente son masones. Entonces, por eso su flujo de dinero tan grande, ¿no? Así puedo contestar esto, hermanito. Ok, pastor, muchas gracias. Gracias a usted, hermanito. ¿Alguien más? ¿Duda o pregunta? Yo, pastor. Con respecto a esto, bueno, la primera es la Casa de Cristal, es la que estaba frente a Disney, digo, porque creo que ya sé de quién era. Era del buen Dante. Anda, ajá. Dante Digo, Gebel bueno, ahí fue a la tuvo que vender a los musulmanes, ok. Bueno, y quisiera que me ampliara ese conocimiento porque yo tengo entendido y alguna vez, digo, los católicos se vuelven locos cuando hablas de que María tuvo una vida normal en todo sentido después de Jesús, por lo cual Jesús tiene hermanos. Entonces es la primera que se vuelven locos. Y la segunda es, adoran una imagen de Cristo que el modelo lo hizo Miguel Ángel, tengo entendido, o Da Vinci, no recuerdo, pero en realidad adoran una imagen de un homosexual, ¿no? Creada por esta corriente, ¿no? De cuando empezaron como a estampar esta parte de la Santa Cena, esos cuadros, ¿no? Que ellos adoran. Entonces, los católicos de repente les hace shock y obviamente se resisten a entender o creer que realmente las imágenes y lo que adoran, pues es una imagen de un modelo homosexual, ¿no? Que fue creado obviamente por uno de estos artistas italianos. Entonces, si me amplía bien esa parte, es porque es lo único que tengo de... Bueno, de hecho, la mayoría de los retratos de personas que son italianas, o por ejemplo la Mona Lisa, igual la Última Cena y todo eso, los modelos o los que se prestaban para esas cosas
La mayoría eran de reputación muy dudosa, porque dentro de la sociedad italiana nadie iba a dejarse como plasmar para que se quedara ahí. Entonces había mucha prostituta, había mucho homosexual, había mucho ladrón dentro de las imágenes en general, ¿no? Ahora, eso es importante, sí, pero aún más importante es el entender el porqué de las imágenes. Entonces, no sé si ustedes han visto o llegaron a ir a alguna catedral, alguna iglesia, siempre se quedan con una imagen, son imágenes de colores muy fríos, no son cálidas, son muy fríos, tienen tonos mucho de azul, mucho de negro, y siempre muestran a un Jesús sufriendo o alguna escena de sufrimiento. ¿Por qué? Todas esas imágenes, la mayoría de las que actualmente están en las iglesias, en las catedrales, vienen de la Edad Media. En la Edad Media se le conoce como la época del oscurantismo. Es en la época donde la catolicidad o el cristianismo como tal está impregnando todos los reinos y todos los imperios. Entonces, una de las formas que los papas hicieron, porque nuevamente les digo, el papa, más que ahorita una labor espiritual o eso, o sea, es puro atole con el dedo. El papa siempre fue una figura política, por eso ahorita existe el Vaticano, o sea, es un estado, siempre fue una figura política, y lo que querían los papas era la lana, era el poder. De hecho, en parte de la historia hubo hasta 3 papas al mismo tiempo, porque querían la lana, querían el poder. Pero bueno, es otra historia. Y entonces, los papas, para poder subyugar a la gente, querían imponerles el miedo, que ojo, actualmente nosotros no podemos nada más criticar y decir, porque actualmente en las iglesias, siempre lo que más se maneja es el miedo. Y se dice, ¿no? Es que ten cuidado porque el infierno, ten cuidado porque si no esto, el miedo. Y esa, o sea, tú no ves a Pablo, ¿no? Tú no ves a Pedro, tú no ves el mensaje de Hechos, que se hable tanto del infierno. Sí, el que mayor habló del infierno fue el Señor Jesucristo, claro está, pero la centralidad es Jesús, no el lugar, porque si no, lo único que hacemos es generarnos este miedo para decir, a mí no me importa Jesús, solamente no quiero, o sea, no quiero estar ahí. ¿Sí me explico? Es algo también como psicológico. Entonces, en esta época donde quieren subyugar a la gente para generarles miedo, empiezan a hacer todas estas pinturas tan oscuras, tan frías, para que la gente diga sí. Y entonces siempre está un Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que cuando tú lo veas, te cause cierto sentimiento de mortificación. Y eran los que, Martín Lutero lo dice en su biografía, veía esa imagen y se flagelaba, porque decía, si él estuvo ahí en la cruz por mí, yo me tengo que flagelar para experimentar el mismo dolor. Entonces, simplemente están trayendo algo que viene de un contexto específico con unas intenciones malas, ¿no? Para generar miedo. Y es lo que pues actualmente se ve. Pero Cristo ya no está crucificado. Esas imágenes ni cumplieron su propósito en la Edad Media, porque no hubo nada, ningún avance. Y actualmente caen en idolatría, ¿no? Muchas de ellas. Gracias, pastor. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, quiero hacer la conclusión de todo esto. Y a todo esto nosotros podemos decir, ¿y entonces qué? ¿No? Entonces, ¿por qué ser tan orgullosos o soberbios o cualquier palabra? ¿Por qué afirmar la exclusividad del cristianismo por sobre lo que hemos visto el día de hoy? Bien, yo podría decir muchas cosas, pero quiero afirmar 2 por el tiempo, ¿no? No quiero tardarme tanto. La primera de ellas, no sé si ustedes vieron, pero tanto en las religiones que vimos al principio como en las sectas que vimos ahorita, y en general dentro de la ICAR, del catolicismo romano, jamás se nos plantea la idea de quién es Dios. ¿Cómo sabemos quién en verdad es Dios? En el budismo no se nos explica, no se nos dice, no se ve la importancia. Dentro del hinduismo y los más de 300 millones de dioses, tampoco se nos dice la naturaleza de Dios, cuáles son sus atributos, su carácter. Entonces, ¿cómo yo sé que existe algo si realmente no puedo conocer a eso? ¿Cómo yo sé que un billete es falso
si no conozco uno verdadero? Por eso nos chamaquean, ¿no? ¿Cómo yo sé eso? Ah, el cristianismo es la única religión que muestra quién realmente es Dios, y no porque haya hecho una especie de revelación mágica, como pasó con el mormón, con José Smith. No, no, no. Simplemente dice que viene su Hijo Jesucristo. Y algo curioso es que los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo yo he estado con ustedes y no me han visto. Entonces el cristianismo es el único que revela realmente cuál es la naturaleza de Dios. Se muestra el carácter compasivo, amoroso, bondadoso, sacrificial, que se le importa por su pueblo. Es el único lugar. Por lo tanto, ese es un punto a favor, y por lo tanto, por eso nosotros hablamos de esta exclusividad, porque no conocemos realmente la naturaleza de los dioses, más que en el cristianismo, se revela tal y como es. Número uno. Número dos, el sistema de todas las religiones y sectas se basa en obras. Y lo vuelvo a decir, y esto lo he dicho muchas veces en clase. ¿Cómo yo sé cuál es mi límite? O sea, ¿qué tal si yo ahorita, ¿no? A mis 26 años llevo 10,000 obras buenas, y Conchis a sus 38 años lleva 6,000 obras buenas, ¿no? Y de repente la hermana Chabelí a sus 15 años ya lleva 60,000 obras buenas. O sea, ¿quién es la base? O sea, ¿cómo me dice a dónde tengo que llegar, ¿no? ¿Cuál es el récord? Se rompen muchos récords en las Olimpiadas, ahorita, por ejemplo, en el básquetbol se están rompiendo muchos récords y todo eso. Ajá, ¿yo a quién sigo? O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Tengo que obrar una? ¿Tengo que obrar dos? El abuelo me dice cuál es el tope. ¿Qué tal si nos pasa por mucho o ya lo pasamos? O sea, ¿yo cómo sé? El sistema de obras no sirve, no funciona, porque realmente no me dice si estoy seguro que tengo esta salvación. Número uno. Entonces, todas las religiones y sectas se basan en un sistema de obras. Número dos, si nosotros vemos que el problema del hombre está en el hombre, ¿quién le va a dar solución? No lo puede dar el hombre. Eso sería nuevamente una contradicción. Si el problema está en el hombre, la solución no la puede dar el hombre, porque tiene un problema. Es como la gente que tiene alguna adicción, ¿no? Que dice, es que yo sé hasta cuándo dejarlo. No, en serio no puedes. Necesitas una ayuda externa. Y eso pasa en la salvación. O sea, el problema del hombre, la maldad, el sufrimiento, todo lo que vemos en el mundo, no le pone solución el hombre. Y lo vemos en las situaciones políticas, ¿no? Pueden hacer campañas políticas de esto, del otro, y hacer esto o aquello, pero en realidad vemos que las naciones progresan. No, siempre vemos problemas, aún en las potencias, muchos problemas. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en hacer más o menos leyes a favor o en contra. Entonces el hombre no le puede poner fin a algo que él mismo le puso el problema o se puso el pie, ¿no? Entonces tiene que ser alguien externo. Y ese alguien externo tiene que ser ¿qué? Que tenga el poder, y escuchen esto, que tenga el poder suficiente para dar su vida y tomarla, porque si da su vida y pues ya se queda ahí, pues qué chafa, ¿no? Imagínense en las películas de superhéroes, de repente alguien dice, Superman, ¿no? Yo soy Superman, soy el más poderoso, y de repente en su primera pelea se muere. Y tú dices, no inventes, ¿y ahora quién nos va a salvar, no? Ahí está el más poderoso. Pues no, o sea, una persona debe tener el suficiente poder para morir, para tomar su vida, si no, es cualquier otra persona, es cualquier otro mortal. Por eso, y vuelvo a poner el ejemplo de los superhéroes, por eso hay gente que se les llama, o dentro de los superhéroes son inmortales, ¿no? O sea, no pueden morir. Entonces, tiene que ser una persona que haga el sacrificio, que ponga fin, pero que también tenga el suficiente poder para que tomar su vida y para decir funcionó. Número uno. Número dos, tiene que ser alguien que quiera morir por todos. Y eso no se ve en ninguna religión ni en ninguna secta. Siempre se ve el beneficio propio. El líder, y esto es como aquí en China, o sea, aquí y en cualquier sistema piramidal, ¿no? Ese de que ven y te invito y esto y el otro, siempre por mucho que te digan que no, que esto o aquello, siempre los que más van a beneficiar son los primeritos. Lo que vemos en las religiones
orientales y lo que vemos en las sectas es, el que la fundó es el que ya la hizo, porque es el que tuvo el prestigio, el dinero, lo que se habla de él, y de ahí en fuera todos los demás, pues X. Ah, pero lo que nosotros vemos en las escrituras es que alguien se hizo pobre, literal y metafóricamente, para que nosotros pudiéramos ser ricos. Entonces, nadie da su vida sin ninguna intención, sin ninguna motivación, excepto Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestro bien. Entonces, estas dos cláusulas, tan solo con estas dos cosas, nosotros entendemos que el problema del hombre, que la necesidad del hombre, solamente se ve a través de Jesucristo. O sea, es el único que le pone este fin. Y ya me puedo meter a temas de copias de la Biblia, de traducciones, que si están bien o no. Por ejemplo, no lo mencioné, pero hay muchas contradicciones dentro del Corán. A veces dice una cosa y después dice otra cosa. Lo curioso es que solamente hay un autor, ya medio lo mencioné ahorita en clase, dentro de la Biblia hay más de 30 autores. Entonces, puedo meter en muchas cosas más, pero lo primordial es eso. Nos muestra el cristianismo quién realmente es Dios y las demás no. Y lo segundo, nos enseña cómo alguien da su vida, tiene el poder para tomarla y sobre todo hace esto por amor y con una buena intención o motivación, cosa que no vemos en ninguna religión y secta. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión que el cristianismo es la verdadera religión. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Cuál sería la traducción o, bueno, de la Biblia más exacta o más correcta? Muy buena pregunta. Nosotros en español tenemos muy buenas, pero ninguna es como, es que todas es súper mega fiel. No, ¿por qué? Por la barrera del lenguaje. Como el Nuevo y el Antiguo Testamento se escribieron en lenguas, ¿no? Que ahorita casi están extintas, el hebreo, porque actualmente las personas que hablan hebreo no es el hebreo bíblico, las personas que hablan griego no es el griego bíblico, por lo tanto es difícil que tengan una precisión del 100%, número uno. Número dos, pero nosotros tenemos al alcance obras que fueron traducidas por personas que sabían estos idiomas y que estaban en momentos, en circunstancias que permitieron su desarrollo como tranquilo, ¿no? O sea, no es como de la noche a la mañana, ay, ahorita me echo la Biblia como mi tarea, ¿no? Ahorita me la echo bien, no, o sea, tuvieron tiempo, pasó un proceso, no era cualquier hijo de vecina a la hora de hacerlo. Entonces, la respuesta como tal, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería que todos supiéramos griego y hebreo, ¿no? Para realmente como poderlo extraer. Pero no pasa eso. Sin embargo, hay muy buenas traducciones que yo sí puedo recomendar, que es la Reina Valera 60, la que comúnmente todos conocemos, que en lo personal a mí no me gusta lo de vosotros, oísteis y todo eso, porque no hablo castellano y todo eso. Otra Biblia muy buena es la NTV o la que nosotros leemos en la iglesia, la NBLA. Entonces todas esas son, o sea, ¿a qué me refiero a muy buenas, no? A que toman literalmente cómo vienen las palabras en el texto, las interpretan de acuerdo a su contexto y no hacen uso como de su interpretación de acuerdo a su posición doctrinal, porque hay Biblias, no tengo aquí a la mano una, sí, hay Biblias, por ejemplo, esta que se llama la Biblia textual, o sea, es buena, pero trae ciertas connotaciones de alguna denominación, y eso, pues, eso no está chido. O sea, de ahí hay como un poco de manoseo. Pero entonces la Reina Valera 60, la NTV, la NBLA son buenas, pero también lo ideal sería verlo desde el idioma original, pero que más o menos se ve así, y si te das cuenta, pues es un caos. No sé si se alcanza a ver. Pero eso es lo que
lo que gracias a Dios da dones y da talentos, ¿no? Para que las personas se puedan capacitar, ¿no? Es como si tú me dijeras, todos debemos ser doctores. No, por eso hay doctores. Entonces, todo mundo debemos, ¿no? De hacer lo mismo y decir lo mismo. No. Por eso, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder aprender y eso les comparto.